Muchas cosas para comentar hoy. Quizás un poquito retomar el tema que tratamos ayer en el cierre del comentario, lo sucedido con el metro. Obvio que iba a haber gente que justifique esta barbaridad que ha hecho el municipio a cargo de Santiago Guarderas. Que estamos contando las horas y los días para que se vaya. Yo soy uno de esos y lo digo abiertamente. Me parece que ha sido un desastre de alcalde como los otros dos anteriores, tanto Rodas como Yunda, quienes lo tengo por supuesto por qué defenderles. Con Rodas, ya lo dije ayer, empezó el desastre de esta ciudad, lo continuó Yunda y lo continúa nuevamente Guarderas. Así que estamos también con enormes expectativas de lo que vaya a hacer Pavel Muñoz, a quien por supuesto también lo vamos a estar vigilando y cuestionando cuando tengamos que hacerlo. Desde luego que sí. Pero claro, ayer salieron a justificarle algunos personajes que están vinculados y relacionados con medios de comunicación que han sido muy cercanos además a las dos administraciones municipales de extrema derecha que ha tenido esta ciudad en los últimos años, que es la de Mauricio Rodas y la actual de Guarderas. Medios que han recibido además una jugosísima pauta por parte de estos municipios y que han dicho que a propósito de, sí es verdad que un ciudadano haya activado los sistemas de emergencias o de alertas y alarmas del metro resulta una absoluta torpeza, por supuesto que sí. Claro, pero es que los sistemas de emergencia que paran el metro están al alcance de todos los ciudadanos. Así de fácil es, por un lado. Por otro, empezaron con ¿quién está detrás de todo esto? Esto ya parece un sabotaje. O sea, es que ha sido tan exitosa la alcaldía de Guarderas que habría que sabotearla con un evento como el de ayer. Han sido 3 días de experimentar con un sistema que es evidente que no está al 100% y que no debería operar así, empezando porque no ofrece las garantías de seguridad necesarias para los usuarios, así de sencillo. Y si es que algo tan básico y elemental como el sistema de recaudo no está resuelto, el metro no debería funcionar y punto. Pero no empiecen ya con esas teorías conspirativas de que Correa con el influjo psíquico desde su iPhone está parando el metro en Quito ya. O sea, póngale un poco de seriedad, en serio. Como hasta para que les crean. De verdad que es una vergüenza escuchar, y eso se repite en medios de comunicación, en estaciones radiales que son totalmente afines al gobierno de Lazo, a la administración municipal de Guarderas, etcétera, etcétera. Una barbaridad. Y yo repito lo que dije ayer, espero que desde el primer día los concejales del nuevo municipio de Quito, que se deben a sus electores y a la ciudadanía y a la ciudad, desde el primer día empiecen a fiscalizar y a investigar sobre todo lo que ha hecho Guarderas y con principal dedicación a los contratos de última hora que ha dejado el municipio de Guarderas. Y que le saquen todo. No solo a este, sino a las dos administraciones anteriores, ya lo dije ayer, pero espero que con principal dedicación los concejales integrantes del nuevo municipio en serio se pongan la camiseta de Quito, no la de sus partidos, no la de la Revolución Ciudadana, no la de la Izquierda Democrática, del partido por el que hayan llegado, me da igual, que se pongan la camiseta de la capital y que le devuelvan un poco de lustre a un municipio que se ha visto empañado por eventos bochornosos como el protagonizado por aquel concejal de apellido Morales, me parece que era, que le lanzó un tomatodo en la cara a Yunda durante una sesión solemne a propósito de las conmemoraciones de agosto en Quito. Así que ojalá el nuevo consejo le vaya devolviendo el brillo a un municipio que se debe además a la capital de la República, nada más y nada menos. No quiero restar importancia a los otros 220 cantones del país, pero en este caso específico estamos hablando de nada más que de la capital de la República. Bien, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Ayer conversamos con la legisladora por el Partido Social Cristiano Marjorie Chávez. Ando últimamente confundido con los apellidos de las personas. Ayer me pasó algo parecido con otro personaje. Marjorie Chávez, legisladora por el Partido Social Cristiano de la provincia de Pichincha, nos decía
el PSC tiene 14 votos seguros para el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Bueno, ya no es así, porque en las últimas horas ha ocurrido que el Partido Social Cristiano ha experimentado una nueva baja. Ayer en horas de la tarde conocíamos de la decisión de la legisladora por la provincia del Oro, Karen Noblecilla, quien entró en reemplazo, ella sí, de Carlos Falqués Batallas. Ese es el comunicado del PSC, vamos después con eso. Lo primero fue la carta de anuncio de la señora Noblecilla, que además, cosa rara, se la dirige al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Virgilio Saquicela, y no al coordinador de la bancada, ni al presidente del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, y Alfredo Serrano, respectivamente. Se la dirige directamente a Virgilio Saquicela. Me imagino que con el afán de que lo primero que hagan es reubicarla en el pleno, ¿no? Que la cambien de curul. Una carta de 2 páginas, en donde, por supuesto, empieza echándose flores, diciendo lo maravillosa persona que es y lo gran legisladora que ha sido la señora Noblecilla. Agradece la gentileza del ex asambleísta Carlos Falqués Batallas, líder indiscutible de la provincia del Oro. Gracias a él, dice, accedí por primera vez a participar en una lida electoral con el Partido Social Cristiano, buscando el desarrollo y progreso integral del país, bajo la visión de una democracia en libertad, y gracias al cariño y confianza de la gente de mi provincia logramos llegar a la Asamblea Nacional. El 16 de septiembre del 2022, al asumir como legisladora principal, fui víctima de un atropello con un procedimiento indigno que me ofendió como mujer, en virtud del desalojo violento de la oficina que me correspondía en el Parlamento por parte de un compañero de la bancada, no especifica quién fue, y pese a que la queja que elevé al coordinador del bloque, a pesar de que elevó la queja, nunca tuve el respaldo ni mucho menos solución a lo acontecido. Sin embargo, de ello, a pesar del vejamen que me hicieron como mujer y asambleísta de la República, continué formando parte de la bancada del Partido Social Cristiano y aliados, apoyando las decisiones y votando en el Pleno de la Asamblea Nacional leyes en beneficio de los ecuatorianos. Sobre el juicio político que se sigue al señor presidente de la República, en uso de mis derechos constitucionales de opinar y expresar mi pensamiento libremente, manifesté mi desacuerdo desde un inicio sobre la forma como se planteó y fundamentó el mismo. Y el tiempo me dio la razón, a tal punto que sus proponentes tuvieron que hacer varios cambios para que la solicitud de ajuste a los parámetros exigidos por la Corte Constitucional. Sin embargo, de ello, mis planteamientos, así como de otros compañeros de la bancada, no fueron escuchados, y ahora que se acercan las votaciones sobre el juicio, el bloque del Partido Social Cristiano, de manera innecesaria y arbitraria, nos amenaza e impone, sigue la carta, decisiones sin ni siquiera socializarlas al interior del bloque, sin tener argumentos jurídicos válidos para tomar una decisión tan trascendental para el país. Frente a esta realidad política, sumado al manejo de quienes dirigen el bloque y ante la vulneración de mi derecho de expresar mi pensamiento libremente, siendo un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa, me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada, bloque del Partido Social Cristiano y aliados de la Asamblea Nacional, a la directiva del Partido Social Cristiano de la provincia del Oro y a la segunda vicepresidencia de la directiva nacional del Cantón Santa Rosa. Considero que es posible hacer política sana, una verdadera fiscalización bajo principios éticos, bla, bla, bla. Firma Karen Noblecilla, asambleísta por la provincia del Oro. El PSC sufre una nueva baja y sigue este proceso de desgrane de esta bancada de uno de los partidos más tradicionales e históricos que tiene la política de este país, partido con el cual, por supuesto, uno puede tener una infinidad de discrepancias, de diferencias, pero que no deja de reconocerles justamente eso, el camino que han tenido que transitar desde mediados del siglo pasado, cuando Camilo Ponce Enríquez, Sixto Durán Ballén, entre otros, fundaron y crearon esta organización política. Es sin duda una de las de los partidos más experimentados, pero con vaivenes, con sube y bajas, con errores y también con uno que otro acierto. Creo que más son los errores que ha cometido el Partido Social Cristiano que los aciertos, y sobre todo en la última época, y son errores que además les ha costado, muchísimas gracias del cafecito, y que son errores que les ha costado enfrentar
duros reveses políticos, como por ejemplo haber resignado la posibilidad de poner un candidato o candidata presidencial en la última contienda del 2021 y haber cedido a las presiones, incluso hasta familiares, para que Jaime Nebot acepte respaldar con su organización a Guillermo Lasso. Ahí recordamos, por ejemplo, el rol que desempeñó por fuera de la organización política, un trabajo de operación que tiene que ver mucho más con los lazos familiares, porque entendemos que la hija de José Nebot, hermano de Jaime, es casada con uno de los hijos de Guillermo Lasso. Entonces el hermano de Jaime Nebot logró que se sienten a conversar y que finalmente Lasso pueda contar con el apoyo del PSC y de su líder máximo, Jaime Nebot, quien para esa época estaba pensando en cuadros como Cristina Reyes, por ejemplo, para proponerlas como candidatas presidenciales. Recordar que, por ejemplo, a partir de esa decisión, Cristina Reyes también decidió apartarse del partido. Cristina Reyes, un cuadro muy importante del PSC, que venía manifestando sus diferencias a partir de esa decisión, pero adicionalmente otras decisiones, como por ejemplo la de respaldar la reelección de Cynthia Viteri o ratificar como candidata también a la reelección por la prefectura del Guayas a Susana González. Y ya vimos cuál fue el resultado. Y creo que el tiempo finalmente le dio la razón a Cristina Reyes con respecto de aquello. Ahora, eso no significa, y esto tiene que ver también con el espíritu militante que debe tener un adherente, un afiliado a un partido político, y más todavía cuando, por ejemplo, formas parte de la directiva nacional de ese partido y no eres pues uno más de los afiliados, porque digamos, hay jerarquías, ¿no? Y estamos hablando de gente que estuvo vinculada a las directivas nacionales. ¿Hasta dónde llega también el rol del militante, más allá de ser dirigente? Entonces, si no me pones a mí en la papeleta, si no me pones a mí como candidato, yo simplemente me la saco, me abro, voy y creo mi propia organización política con juegos de azar. Y ustedes saben el resto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto militaba esta gente con el PSC? ¿Qué tanto compartían la filosofía del partido y de sus principales líderes? O de su principal líder, de Jaime Nebot. La pregunta también que yo les planteo a ustedes es, bueno, después de Nebot, ¿qué le queda al Partido Social Cristiano? Porque no solo es que se han ido estos cuadros que son peso pluma, para usar el término que el otro día lo usó en este espacio el doctor Maximiliano Donoso, refiriéndome, por ejemplo, al legislador Ortiz y a la señora Noblecilla y a la señora Narváez. Respetables, por supuesto, yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlos, ni personal, ni virtualmente, a ninguno de los tres legisladores que han decidido salir de la línea partidista del PSC, pero indudablemente no son personajes que llegan, por ejemplo, a la altura de una Cristina Reyes o de un Henry Cucalón, por poner un ejemplo, que también formó parte del PSC y que parece que ahora mismo se las está cobrando a Nebot, por ejemplo, el no haberle permitido aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional en la renovación de autoridades en el periodo anterior, 2019, cuando fue elegido César Litardo. En ese momento Cucalón aspiraba a ser presidente de la legislatura y Jaime Nebot le dijo no. Uno puede entender las razones, ser una legislatura con muy malos números, algo parecido a lo que ocurre ahora, ¿no? O sea, solo la necesidad de aspirar a algo más podría obligarle a alguien a querer ser el presidente o el titular de una función del Estado con números en rojo. Eso fue lo que pasó durante la administración anterior y creo que es lo que está pasando ahora también. Por eso me sorprende que hayan tantos candidatos. Yo ayer exageraba diciendo que si hay 12 partidos en la Asamblea, habrá 12 aspirantes a la presidencia de la Asamblea, pero si no son 12 serán la mitad, por lo menos 6. Ya. Entonces, que hayan 6 precandidatos presidenciales para una asamblea tan mala, a mí me parece que es de locos. Y no creo que son 6, creo que son más, de hecho. Pero aspirar a representar a una función del Estado con tan bajos números, cuando, por ejemplo, tu organización política puede aspirar a algo más, me parece que es un despropósito. O sea, por ejemplo,
voy a hablar desde mi particular punto de vista, no porque sepa algo, porque me han contado nada, no, hablo desde mi posición de periodista y de observador de la coyuntura política. Pero hoy por hoy, en medio de todo este relajo, de toda esta crisis, de todo este caos político que vive el país y el sistema de partidos del país y los partidos, cuando el PSC se está desgranando, cuando la ID tiene como 3 o 4 facciones, cuando ya vamos a hablar de Pachacutic también, que se está partiendo, en medio de todo ese desastre hay una organización política que se mantiene monolítica, que es UNES. No es UNES, es la Revolución Ciudadana. Ahí están 47, de momento firmes. Tampoco voy a poner la mano al fuego por todos los 47, ojo. Pero de los 47 se decía que se van 5, que se van 9. En el portal digital que cada semana está con una bola de cristal diciendo, ya están los votos para el juicio. No, ya no hay los votos para el juicio. Que se van 5, que han hablado con 9 de UNES, que no sé, yo no me voy a poner a especular porque ese no es mi rol. Yo no soy adivino. Si fuese adivino no estaría aquí sentado, me compro un boleto de lotería y nos vemos. Y me voy a Dubái. Ahí están los 47 de UNES. Que era además, digamos, la bancada a donde cualquiera hubiera pensado iba a apuntar el operador político que sea, porque era la más numerosa, ¿no? Entonces, si de 47 yo me bajo 10, y estoy tranquilo. Y por ahí me saco unos 2, 3 de Pachacuti y tranquilo, 1, 2, 3 del PSC y tranquilo. Pero los de 47 de UNES están ahí, ojo. Así que no encuentro mucha razón para pretender entrar a dar disputa por una presidencia de una función del Estado tan desprestigiada, por un lado. Pero a eso aspiraba Cucalón en 2019 y Nebot le dijo no. Y fue Litardo. Ya todos recordamos lo que fue el paso de Litardo por la presidencia de la Asamblea. Fue un asambleísta tan malo y un presidente de Asamblea tan malo que se lanzó a la reelección y no entró. Y gracias a que Litardo fue tan mal candidato y había sido tan mal asambleísta antes, tenemos a Villavicencio ahora mismo de legislador, porque Villavicencio entra en disputa con Litardo, que iba auspiciado por Alianza País. Entonces, esas son cosillas que pasaban en la interna de los partidos, en este caso el PSC, y que seguramente el doctor Henry Cucalón se las tenía guardadas. Y claro, en una jugada muy inteligente, el presidente Lasso dice, a ver, ¿cómo puedo hacer para seguir jodiéndole y fastidiándole a Nebot? Le saco uno de sus cuadros más importantes. Yo lo voy a seguir diciendo, capaz ustedes por una cuestión de antipatía política piensan distinto de lo que yo, pero creo que Cucalón es un político talentoso. En las formas no comparto. Como ha operado en este momento es obvio que yo no comparto. En esas formas de operar, y ya vamos a hablar sobre eso también, porque pusieron hace un rato el comunicado del PSC, y ahí vamos a lo de Cucalón. En las formas de operar, por supuesto que yo no las comparto, pero que es un tipo hábil, que es un tipo que se avienta, que además corrió el riesgo de jugarse su prestigio, su reputación, en el caso de él sí, su reputación por defender a un gobierno que estaba casi caído. Me parece que ahí hay algo que reconocerle y es por lo menos una dosis de valentía. Vamos a ver cuánto le dura y vamos a ver cuánto le sirve esa valentía a futuro, porque capaz y a Cucalón le pasa lo que le pasó a Seminario, lo que le pasó a sus antecesores, a Francisco Jiménez y a muchos otros, que lo que pasa es que terminan quemados, porque el puesto de un ministro es comparable a un fusible. Sirve cierto tiempo, hasta cierto momento. El fusible se quema y chao. A propósito del rol de Cucalón, ¿qué es lo que dice el Partido Social Cristiano, que vemos que ya no se anda guardando nada? Pongamos el comunicado del PSC, por favor. He aquí el precio del cambio de camiseta del asambleísta Karen Noblecilla. Sobre esto, por supuesto, la señora Noblecilla, que vemos que no ha sido tan noble del todo, no pone nada en su carta de despedida, ¿no? Y de renuncia a la bancada.
En esta operación han intervenido el ministro de Gobierno y Pascual del Chopo. Evitan poner su nombre, pero dicen el ministro de Gobierno. ¿Quién es? Henry Cucalón. Cargos públicos ya otorgados en proceso de entrega y exigidos en El Oro por la asambleísta y su grupo al Gobierno Nacional. Ya otorgados: Juan Carlos Berrú Cabrera, coordinador zonal del Ministerio de Energía y Minas en El Oro, Arcom. Carlos Mera, coordinación zonal del Ministerio de Energía y Minas de Orellana. Byron Zapata, gobernación del Oro. Rolando Castillo, administración de la unidad de negocios de CENEL en la provincia del Oro. En proceso de entrega: Gerencia de Telecomunicaciones de El Oro, Dirección del Seguro Social de El Oro. Exigidos: Gerencia del SRI, Región Costa. Pueden seguir inventando motivos y excusas falsas, pero hay una sola verdad: ningún cambio de camiseta es gratis. Es un negocio entre personas despreciables, es lo que dice Marco Castillo Dávila, quien firma el comunicado, presidente nacional de las Juventudes Socialcristianas. Me llama la atención que sea Marco Castillo, a quien tampoco conozco, presidente nacional de las Juventudes del PSC, quien firma este comunicado, y que no haya sido Alfredo Serrano, el presidente del partido, o Esteban Torres, el coordinador de la bancada, que creo yo le hubieran dado mucho más peso a dicho comunicado, por su condición de presidentes del partido y de jefe de la bancada, y por además su experiencia al frente de la organización política y su nivel de trascendencia además en el quehacer político del país. Entonces me sorprende que lo hayan hecho firmar a este joven. Eso pasa con el Partido Social Cristiano. La señora dice: yo soy defensora de la democracia, bla, bla, bla. No estoy de acuerdo con el juicio político. Creo que ahí hay un breve intento de sinceramiento con sus electores, con la gente, con el país, sí, pero no dice el relato completo. Y el relato completo es que ha pedido cosas a cambio, ¿no? Entonces no es que se va porque es patriota, sino porque hay cosas que están en canje. Lo dice su partido. Y con nombres y apellidos, con santo y seña. No, esto ya no se trata de una especulación. Y el Partido Social Cristiano apunta a dos personajes que serían los operadores políticos de esta jugada, que es el uno, Pascual del Chopo, quien se encuentra como embajador en Dubái, creo, ¿no? En Qatar. Y el otro es el ministro de Gobierno, a quien no le ponen el nombre, pero obviamente todos sabemos quién es ministro de Gobierno en este país, que es Henry Cucalón, que de paso a un medio de comunicación digital de Guayaquil, con quienes sí se comunica con nosotros el doctor Cucalón, no sé qué le habremos hecho, pero ya no tiene muchas ganas de conversar con nosotros. Antes sí lo hacía, qué pena. Creo que sigue estando vigente esa disposición en el gobierno de no ir a Radio Pichincha, no conversar con Alexis Moncayo. Y eso que acá, ya ven, hasta ponemos ministros, ¿no? Supuestamente a Seminario lo designaron secretario de Comunicación después de haber conversado aquí con nosotros y de dar todas las fórmulas y estrategias necesarias para manejar bien la comunicación. Después no las aplicó y chao, también, fusible, afuera. Henry Cucalón, a un medio de Guayaquil que le ha pedido respuesta con respecto de los últimos acontecimientos, les dice: ¿debo contestar cada remitido de un muchacho de hacer mandados? Estoy enfocado en los problemas del país, estimada amiga, siempre a las órdenes. Estoy enfocado en los problemas del país, no en lo de los partidos políticos. El muchacho para hacer mandados será quizás Esteban Torres, el jefe de la bancada, o será el señor que firma el comunicado por parte de las Juventudes del PSC. Pero más allá de eso, ¿es esa la forma de referirse a sus ex compañeros de partido? Y a propósito de eso, ayer hubo un altercado en la Asamblea Nacional, ¿no? Hubo un incidente protagonizado ¿por quién? ¿Por quién más? Por Fernando Villavicencio. Altercado entre asambleístas, si podemos ir rodando las imágenes como para que lo vean. Altercado entre asambleístas Fernando Villavicencio y Esteban Torres en plena sesión, donde, fíjense ustedes las coincidencias, estaban aprobando un proyecto de ley que tiene que ver con la salud mental y ocurren estos incidentes, ¿no?
Acá tenemos dos pacientes de entrada. Un altercado se produjo entre los legisladores Fernando Villavicencio y Esteban Torres del PSC, que defienden tesis diferentes en la Comisión de Fiscalización. Las palabras de Villavicencio para referirse a Torres. Solo un albañil puede hacer esas preguntas en la asamblea, le gritó Villavicencio a Torres cuando el socialcristiano le preguntó sobre los plazos del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Yo a ti no te respeto con un título de la Cooperativa de Colombia, le respondió Torres en referencia a que esa fue la Universidad de Garaz en la que obtuvo su título de periodista Villavicencio. Este altercado, producido la tarde de este jueves 4 de mayo, no quedó ahí. La seguridad privada, no es seguridad privada, ojo, la seguridad de Villavicencio son policías nacionales que entraron al pleno, no es la escolta legislativa. Los guardaespaldas de Villavicencio, que son policías nacionales, a quienes se les ve muy cerca de él, los pagamos usted, nosotros, todos con los impuestos, son policías nacionales. Una raya más al tigre, ¿no? Para una asamblea ya de por sí desprestigiada. Pero, ¿y esto con qué tenía que ver? Tenía que ver con los cuestionamientos, y lo vamos a hablar esto con nuestro primer invitado ya en unos minutos. Tiene que ver con los cuestionamientos que hay a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, al secretario de esa comisión, por su afinidad con el gobierno y que además son los encargados de elaborar el informe sobre el juicio político para en contra del presidente Lasso. Y de hecho ya tenemos novedades, porque hace poco nomás Vicente Ordóñez, periodista de Diario El Universo, cronista parlamentario que sigue muy de cerca estos acontecimientos en la Asamblea, ha publicado un tuit a las 6:39 de la mañana en el que informa: atención, informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso porque no hubo una celebración de contrato entre Flopec y Amazonas Tankers durante su gestión, por lo tanto no incurrió en el presunto delito de peculado. Entonces, la pregunta que se formulaba Esteban Torres sobre este hecho es, bueno, si es que Villavicencio y su grupo van a presentar este informe, primero habrá que ver si es que cuenta con respaldo de la mayoría. Si no, la otra salida, señor Torres, es pídale a Bruno Segovia o a Coms Córdoba o a Roberto Cuero o cualquiera de los otros integrantes de la comisión que elaboren un informe de minoría, sometan a votación y si tienen los votos, pues listo, pasa el informe de minoría recomendando el enjuiciamiento político a Guillermo Lasso y se acaba el relajo. Pero Villavicencio además se refiere en términos despectivos, tratando de hacerle de menos a Torres, diciendo que, o comparándolo con un albañil. Oficio absolutamente respetable. Y capaz que sí, que un albañil podría cumplir un rol y un papel mucho más decoroso que el que están cumpliendo ustedes en la asamblea. ¿Quién quita aquello? En Bolivia tuvieron un presidente que era un líder cocalero, un líder indígena, campesino, como Evo Morales. Y le fue bien. ¿Quién quita y acá en Ecuador un albañil nos representaría mejor de lo que nos representa esta asamblea, que todos los días nos regala episodios bochornosos como estos? Y este señor Villavicencio, que se la pasa insultando a todo el mundo, en redes sociales, es legislador. Y en manos de esta gente está el juicio político, pero más allá del juicio político está la elaboración de leyes, el trámite de reformas legales que marcan los destinos y el rumbo del país, en manos de esta gente. Y él pinta, según su entorno, a pesar de que tiene el 2% de intención de voto, pinta como candidato presidencial. Eso dice él. Ojo. Y a propósito de este tema, y les voy a hacer como Karen Noblecilla, no una carta, pero sí una declaración pública en este espacio, un ejercicio de sinceramiento también. A propósito de estos hechos, ¿han visto cómo los señores de la Posta, Vivanco, Boscán y Villavicencio se están diciendo de todo? Bueno, esto es algo que yo lo estoy personalmente disfrutando mucho. Porque la Posta fue uno de los tantos medios que elevó a Villavicencio en la categoría de héroe nacional, por haber hecho copy-paste de la información que le entregaba alguien de Senaín para procesar a Correa por el tema Arroz Verde y todas esas supuestas investigaciones que hizo. Ahora se están diciendo de todo.
Se están diciendo de todo en redes sociales. Antes se levantaban en hombros mutuamente. Les juro, es algo que yo estoy disfrutando. Me encanta verles así. Alguna vez Vivanco, cuando Villavicencio me insultó por alguna cosa, dijo: prefiero estar del lado de Villavicencio que del lado de Moncayo. Yo, como en ese momento, ahora, prefiero no estar en el lado de ninguno de los dos. Pues se dan cuenta de lo que sería estar en uno de esos dos bandos. Qué suerte no pertenecer a ninguno de esos bandos, la verdad.